Ya está aquí el concurso Beldur Barik. En este concurso audiovisual pueden participar jóvenes de entre 12 y 20 años de Vizcaya, Áraba y Guipúzcoa. Mostraremos una actitud crítica, rompedora y positiva contra la violencia machista. Pero, ¿cómo lo vamos a hacer? El vídeo tendrá una duración máxima de 3 minutos. Encontrarás las bases del concurso en la página web beldurbarik.eus. En el vídeo hay que hablar de la violencia machista y de la desigualdad a la que os enfrentáis en vuestro día a día. Es importante reflejar de dónde viene esta violencia y sobre todo proponer respuestas personales y colectivas para combatirla. Podéis encontrar ideas y temas de interés en el portal beldurbarik.eus, dentro del apartado Temas. Atención, si en tu vídeo se habla, es imprescindible poner subtítulos en euskera y o castellano, para que todas las personas entiendan bien el contenido. Y si el trabajo tiene sonido o una canción, ten en cuenta los derechos de autoría. ¿Cómo presentar el trabajo? Atención, este año hemos cambiado el tramo de edad y las categorías. El concurso se divide en 3 categorías. La primera, dirigida a jóvenes de entre 12 y 14 años. La segunda, entre 15 y 17. Y la tercera, entre 18 y 20. Podéis presentar el vídeo por vuestra cuenta o a través de vuestra asociación, Gazteleku o centro educativo. Si eres menor de 18 años, atención a lo siguiente. Si te presentas al concurso por tu cuenta, sea trabajo individual o en equipo, tu madre, padre, tutor o tutora deberán rellenar la hoja de autorización. Si os presentáis con vuestro centro escolar, la hoja de autorización deberá ser rellenada por una persona representante del centro escolar. Y si os presentáis con vuestro Gazteleku o asociación, cada participante deberá rellenar el anexo número 1 y enviarlos todos juntos. Cuando tengáis el vídeo preparado, deberéis subirlo a Vimeo o a YouTube y compartirlo públicamente. Se creará un link del proyecto que tendréis que copiar. Entrad en beldurbarik.eus, rellenad el formulario de inscripción, pegad el link creado y enviad el formulario. Además, tendréis que rellenar una ficha del proceso muy sencilla. En ella tendrás que explicar el proceso de realización del audiovisual. A continuación recibirás un correo que confirmará tu inscripción y una vez que hayamos comprobado los requisitos, en unos días te llegará un correo electrónico en el que indicará si tu trabajo ha sido aceptado. Recuerda, puedes presentar tu vídeo desde las 8 de la mañana del 19 de septiembre hasta las 23:59 del 11 de noviembre de 2022. ¡Anímate a participar! Aurten ere zabaldu zure beldur barik jarrera.